Estamos en la parte 1 viendo la visión, ¿verdad? Viendo cuál es, qué es lo que necesitamos. Entonces vimos el punto A, que era por qué necesitamos una visión de nuestra meta como cristianos. Luego en el inciso B vimos la importancia de por qué necesitamos el espíritu de revelación. En el inciso C vimos cuál es la revelación de nuestro supremo llamamiento como cristianos. ¿Sí? Y en el inciso D, que es en el que estamos ahorita, es cuándo vamos a poder ser conformados plenamente a la imagen de Cristo. Entonces vimos que ese proceso comienza cuando nacemos de nuevo, luego va creciendo. Los santos que mueren y van al cielo, pues ya tienen un cumplimiento parcial. Sin embargo, ese cumplimiento pleno va a ser en el momento de la resurrección, cuando recibamos nuestro cuerpo. Y estábamos viendo hace un momentito que la cantidad de gloria o que vamos a poder contener del Señor, de luz del Señor, va a depender básicamente de nosotros, como lo vimos en la Escritura. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es, a ver, espérenme un momentito, ahí estamos, ok, que es que los hijos de Dios van a tener diferentes niveles de autoridad en el reino de Dios. O sea, no solo va a ser la cantidad de gloria que uno va a poder contener, sino que después de la segunda venida, en el tiempo del milenio, cuando los santos van a gobernar, en ese tiempo también van a haber diferentes niveles de autoridad. Recordemos entonces, en este momento estamos en la era de la iglesia. Luego, cuando el Señor venga, va a comenzar el reinado milenial durante 1000 años, que Cristo va a estar gobernando aquí, y todos los que califiquen van a estar también gobernando con él, y después vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero entonces sigamos viendo, desglosando, porque lo que tenemos que tener claro es esta visión de qué implica la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a leer entonces en Apocalipsis 20, versículos 4 y 6, la visión que tuvo Juan. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando Cristo venga con los ejércitos celestiales, como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en su caballo blanco, cuando regrese a la tierra, ese será el momento de la resurrección de los muertos. El Señor regresará y con voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán llevados a las nubes para encontrarse con el Señor en las nubes. Y en ese momento los santos recibirán tronos para sentarse. Y los que no habían adorado a la bestia no a su imagen, los que no habían seguido al anticristo, los que permanecieron fieles a Dios, resucitarán y se unirán a los santos resucitados para gobernar y reinar con Cristo 1000 años en su reino venidero. Durante el milenio habrá varios niveles de gobierno. Recordemos que se va a hacer un gobierno aquí sobre esta tierra con Cristo como rey. Ahora, en cualquier tipo de gobierno hay distintos puestos. Un gobierno tiene
alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, vicepresidentes. Todos los gobiernos deben tener divisiones y rangos. Y esto sucede también en el gobierno de Dios. Jesucristo es quien va a gobernar a todas las naciones como Rey de Reyes. Veamos qué dice Apocalipsis 19. Vamos a leer del 11 al 16. Aquí está explicado. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos entonces que Cristo va a regresar a esta tierra, ya no como un bebé, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si Jesús es Rey de Reyes, quiere decir que van a haber otros reyes. De hecho, cada nación va a tener su propio rey. En el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor ya escogió a David para que él sea el rey de la nación de Israel. Leamos una profecía que dio Jeremías cientos de años después de que David había muerto. Jeremías 39. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Interesante. Servirán al Señor. Se está refiriendo al tiempo del milenio, del reino de Dios sobre esta tierra. Los israelitas servirán al Señor y también servirán a su rey, a quien yo les levantaré, dice el Señor. En Ezequiel tenemos otra escritura interesante. Ezequiel 37, del 24 al 25. Dice allí: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ok, en la primera resurrección, en la segunda venida de Cristo, David será uno de los santos que regresarán en espíritu y su cuerpo será levantado de la tumba y él va a ser el rey de Israel. No hay registro de otros reyes, porque en el Antiguo Testamento Dios estaba trabajando en una nación, en Israel. Al final del Antiguo Testamento, cuando Dios ya había completado sus planes para Israel antes de la segunda venida, pues podía ya escoger al rey para Israel. Pero ahora, en la era de la iglesia, ya no es el tiempo de los judíos. Ahora es el tiempo de los gentiles o de las naciones extranjeras. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a un rey porque Dios estaba trabajando en una nación, en Israel. Pero ahora en la era de la iglesia, Dios está trabajando en el resto de las naciones por medio de su iglesia. Ahora, nosotros, que no somos judíos, sino que somos gentiles, estamos preparándonos. Y al final de la era de los gentiles, al final de la era de la iglesia, habrá personas en cada nación que habrán calificado para ser el gobernante principal o el rey o la reina de su nación. Quizás en el tiempo del Antiguo Testamento, otros cristianos habrán calificado. Tal vez José va a ser el rey de Egipto.
O tal vez habrá un hombre consagrado o algún evangelista de Egipto que va a calificar para ser el rey. Tal vez la reina Esther va a tener una posición en el Medio Oriente. O Daniel, quien era el segundo al mando en el Imperio Persa. Tal vez él va a tener una posición internacional en el Oriente Medio, en el reino venidero de Dios. Ahora, no solo van a haber reyes, también van a haber gobernadores. Mateo 19:28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí el Señor les estaba hablando a sus discípulos. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuál sería la recompensa de que ellos iban a tener en su reino, Jesús le dijo que los 12 apóstoles se sentarían en 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Ellos eran israelitas. La nación de Israel estaba dividida en 12 tribus o en 12 provincias y cada una de esas provincias tendrán un gobernador en el reino milenial y que Pedro y los otros apóstoles serían los gobernadores. Ellos no iban a ser reyes, sino gobernadores gobernando una provincia o un estado. Bueno, ellos excepto Judas, porque él se descalificó solito y fue reemplazado por Matías. Eso lo podemos ver en Hechos 1. Entonces, sabemos quién será el rey de Israel y quiénes serán los gobernadores de las provincias. Ellos fueron elegidos al final de la era del Antiguo Testamento. Pero no sabemos quiénes serán los gobernadores de las provincias de las demás naciones. Parece que el reino todavía está aceptando solicitudes de trabajo para estos puestos. Los requisitos para el puesto de gobernador están en Timoteo. Ahí podemos leer, reinaremos con él si es que sufrimos con él. Así que podemos comenzar a prepararnos. Bueno, además de reyes y gobernadores, pues también van a haber alcaldes. Y eso lo podemos ver en Lucas. Al final de la parábola que les contó Jesús, cuando él iba a Jerusalén y todos los discípulos pensaron que ese iba a ser el momento en que Jesús se iba a mostrar a todos como el Mesías y que iba a destruir a los romanos y a comenzar su reino sobre la tierra. Pero en vez de eso, él les dijo que no, que él iba a ir a un país lejano a recibir su reino y que después de mucho tiempo iba a regresar a recompensar a sus siervos fieles. ¿Cuál sería la recompensa en su segunda venida? Leámoslo en Lucas 19, del 16 al 19. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y el que no ganó nada, pues le quitaron su mina y su infidelidad no fue recompensada. Ahora, aquí vimos entonces que algunos van a ser alcaldes, gobernando una ciudad o tal vez 5 ciudades. Entonces van a haber distintos niveles de gobierno en el reino milenial. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2, del 26 al 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús dijo que si somos vencedores, si aprendemos a triunfar sobre el mundo, sobre la carne,
sobre el diablo. Si aprendemos a ser líderes aquí en esta vida, produciendo mucho fruto, si somos productivos y multiplicamos el reino de Dios en cualquier área en que el Señor nos haya puesto a trabajar, nos estamos preparando para gobernar y reinar con Él en el reino milenial. Pero antes de gobernar una ciudad por 1000 años, necesitamos hoy, hermanos, aprender paso a paso a gobernar primero nuestra propia vida. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor enseñorearnos o gobernar nuestro espíritu, controlar nuestro corazón, que ser poderosos para tomar una ciudad. Es muy importante. Y para ilustrar esto, recordemos, bueno, los que ya tenemos más edad, tal vez se acuerdan, los más jóvenes definitivamente no. Pero a finales de la década de los 80, hubo 2 evangelistas de la televisión muy famosos en Estados Unidos y aquí en Guate también. Ellos les predicaron a más personas que cualquier otro evangelista en la historia del mundo. Uno de ellos le predicaba a más de 1,000 millones de personas cada semana por medio de su cadena de televisión. Ambos eran considerados grandes hombres de Dios, famosos y poderosos. Millones de dólares entraban a sus ministerios y eran conocidos casi que en todo el mundo. Sin embargo, ambos, aunque intentaron controlar grandes imperios de dinero, iglesias y cadenas de televisión, ellos no supieron cómo controlar su corazón y los dos cayeron en pecado. Cuando el pecado de ellos salió a la luz, los ministerios de ambos colapsaron. Hoy estos 2 hombres siguen vivos, pero los más jóvenes probablemente no han escuchado nada de ellos. Hoy en la tierra, ellos son desconocidos. Y cuando lleguen al cielo, puede que también sean desconocidos. Ellos pudieron haber sido líderes famosos de la iglesia toda su vida y haber entrado al cielo con grandes galardones, pero trataron de controlar muchas cosas externas antes de haber aprendido a controlar su corazón. Por eso es que la Biblia dice que es mejor controlar tu corazón que tomar una ciudad. Un evangelista que puede ver un avivamiento en una ciudad, pero no puede controlar su corazón y cae en corrupción y pecado, no va a recibir una recompensa que permanezca. Sus obras se van a derrumbar en esta vida y no van a llegar a la eternidad. Hemos visto en estos últimos años a grandes hombres de Dios que han regresado a su hogar, hombres de Dios que permanecieron toda su vida siendo fieles y trabajando diligentemente para Dios. Hombres como Billy Graham, como Reinhard Bonnke, que siervos de Dios increíbles. Y también hay muchos otros siervos de Dios que, aunque nadie los ve, permanecen fieles. Lo primero que tenemos que aprender es a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón. Que todo lo que viene de Dios sea lo que crezca en nuestro interior. De esa manera, vamos a estar preparados para recibir más autoridad, no solo en esta vida, sino también en la era venidera. Bueno, otra cosa que los hijos de Dios van a recibir, además de autoridad, es que van a recibir varias recompensas. Leamos en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si en esta vida somos fieles en lo poco, estamos calificando para ascensos mayores en el reino venidero. Y si el Señor nos da más posiciones aquí, gloria a Dios, usémoslas bien. No nos distraigamos, sino asegurémonos que estamos en control
de nuestra vida, manteniendo las prioridades fundamentales en orden. Nuestra propia vida y los nuestros, nuestra familia, nuestra casa. Bueno, es interesante, pero una de las recompensas que vamos a recibir son las moradas o lugares donde vivir. Juan 14:2 nos dice que Jesús les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo nos hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En la NBI dice viviendas, dice lugares, casas donde vamos a vivir. El Señor va a tener moradas para los justos. Y hay personas que han tenido visiones y sueños de las casas en el cielo. Hemos oído, no sé, pero he escuchado más de alguna vez el testimonio de la hermana Angeline Tucker, la esposa del pastor Bob Tucker. Ella es hija de cristianos, de siervos de Dios, y ella tuvo este sueño cuando era jovencita. En el sueño, un ángel se la llevó al cielo, y estando ahí caminando por el cielo, el ángel, no recuerdo exactamente el testimonio, la verdad, no fui diligente en buscarlo en alguno de los libros, debe estar, pero estando en el cielo, este ángel empezó a enseñar todas las casas y cómo era todo allá. Y entonces llegaron a una casa muy bonita. Y la hermana Angeline le preguntó, ¿y esta casa de quién es? Ah, pues esta casa es de tus papás. Una casa grande, amplia, muy, muy bonita. Ah, qué bonito. Bueno, y siguieron caminando y caminando y conforme caminaban por ese camino, las casas se iban poniendo cada vez más chiquitas, más no tan bonitas como la de sus papás. Al final del camino llegaron a un terreno donde solo había un montón de tablas y unos cuantos ladrillos y nada más. Y ella le preguntó al ángel, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es todo esto? Ah, pues aquí es tu casa. ¿Cómo que mi casa? Pero si no hay nada todavía. Pues la verdad es que no tenemos mucho material para construir tu casa. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Sí, porque aquí construimos con el material que nos envían desde la tierra. Hay que enviar el material para poder hacer la casa. Ella cuenta esta visión que tuvo y dice que eso a ella la motivó a ocuparse en hacer las cosas correctamente para enviar suficiente material al cielo. Ok, ella pudo ver en ese sueño las recompensas y cómo Dios nos prepara en nuestra vida para nuestra recompensa futura en el cielo. Así que debemos asegurarnos de enviar bastante material de construcción de buena calidad. Podemos enviar mármol, oro, piedras preciosas, no solo plywood y madera con polilla para nuestra casa en el cielo. Debemos anhelar una recompensa completa por una vida de servicio completo al Señor. Ok, la Biblia también nos habla de varias coronas que los cristianos van a recibir. Esto es muy interesante. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Te daré la corona de vida. Vemos aquí una de las coronas para los cristianos que sean fieles hasta la muerte en la persecución. En Primera de Tesalonicenses 2, del 19 al 20, dice Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo le escribió a una de las iglesias que él había fundado en Tesalónica y les dijo, ustedes hermanos, son nuestro gozo. Ustedes son corona de regocijo en el día de Cristo, en el día en que Él estuvo delante del Señor para recibir su juicio. El juicio es temible para una persona que ha hecho el mal, pero a los justos el juez les dará gozo. Pablo les dijo que en el día del juicio, esa iglesia
sería una corona de gozo para él. Sabía que recibiría una recompensa eterna, una corona para haber sido un pastor fiel para esa iglesia. Veamos entonces otra corona que está disponible en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que recibiría una corona de justicia, además del gozo, pero dijo que no solamente él la iba a recibir, sino todos aquellos que aman la venida del Señor. Todos los que estén listos para Cristo, el Rey y el Juez. La verdad es que hay muchos cristianos que no están listos para presentarse delante del juicio de Dios, porque van a estar avergonzados. Es interesante que la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, Dios va a enjugar las lágrimas. Pero, ¿por qué va a haber personas llorando en el cielo? Pues porque no llegaron preparados. Y verán cuántas bendiciones del Señor y cuánta gloria eterna pudieron haber tenido si hubiesen sido fieles en la tierra. Entonces el Señor Jesús les va a secar las lágrimas y va a enjugar su vergüenza y su culpa. Pablo dijo, todos los que estén listos para la venida del Señor pueden recibir una corona de justicia. En Apocalipsis 4:10 tenemos esta cita. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y ¿qué echan delante del trono? Sus coronas. Echan sus coronas y lo adoran. Los 24 ancianos que se postran delante del Señor, que están en el trono, tendrán coronas que van a poner delante del Señor en adoración, indicando que toda la grandeza y todo lo que han alcanzado es para la gloria de Cristo. Ellos le entregarán sus coronas al Señor. En Apocalipsis 19, 11, 12, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Parte de la descripción de Cristo en su segunda venida es que tendrá muchas diademas o coronas en su cabeza. Así que hay muchas coronas que se pueden obtener. Como vimos, la corona de justicia o la corona de vida, la corona de un pastor fiel. Hay muchas áreas en las que podemos triunfar y ser vencedores en esta vida. Y en cada cosa que seamos vencedores, puede ser que haya una corona para nosotros. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto, viene como Rey de Reyes, como vimos, viene como juez y como galardonador. Y les dice a los cristianos, asegúrense de retener lo que se les ha dado para que nadie tome su corona. Dios nos da a cada uno oportunidades para vencer y para recibir varias coronas. Recordemos que Él ya tiene preparadas las obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero si no mantenemos la victoria y la gracia de Dios en nuestro ministerio o en nuestra posición como vencedores, si nos desviamos, si desperdiciamos la bendición de Dios y no la cuidamos adecuadamente, alguien más se puede quedar con nuestra corona. Y aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensas, de galardones. Sin embargo, recordemos el libro de Esther.
El gran rey Asuero tenía una reina que era rebelde, la reina Vasti. ¿Y qué pasó? El rey le quitó la corona que ella tenía y se la dio a Esther, una mujer sumisa, una mujer que no era rebelde, una mujer obediente. Dios puede dar coronas a una persona, pero si no somos fieles y no cuidamos lo que nos ha dado, Dios nos lo puede quitar y buscar a alguien más que será fiel en el ministerio. El pastor Holmes cuenta del pastor de Mosto. Este hombre, y yo ya había oído a varios maestros que nos habían contado acerca de este hombre, pero resulta que este pastor fue pastor del pastor Holmes y de su esposa. Dice que ellos se casaron en las asambleas de Dios en Michigan y que el pastor de la iglesia era este hombre de Dios, el pastor Alfonso de Mosto, un hermano con un corazón muy dulce. Ya era un hermano pues grande, mayores cuando ellos lo conocieron, pero fue un hombre fiel en su ministerio durante muchos años. Murió ya anciano, había estado en el ministerio como 50 años. Sus hijos estaban también en el ministerio y eran ministros fructíferos. Pero cuando el pastor de Mosto murió, una hermana que había sido miembro de una de las iglesias, que se había convertido en profeta, tuvo una visión de la entrada del hermano de Mosto en el cielo. Y para explicar esto, vamos a ver qué dice Segunda de Pedro acerca de cómo debemos desarrollar nuestra vida y ministerio. Esta es una escritura que la vamos a ver ampliamente, tal vez el miércoles, pero la vamos a leer en este momento para explicar la entrada del pastor de Mosto al cielo. Segunda de Pedro 1, de 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice que si en nuestra vida abundan las cosas que el apóstol Pedro describe, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Y si un cristiano que sigue al Señor de todo corazón puede recibir una entrada amplia y generosa, ¿qué otras posibilidades puede haber? ¿De qué otra forma se podría entrar? ¿Podemos tener una entrada amplia o una pequeña entrada en el reino de Dios? Tenemos un canto profético que nos habla de esta amplia entrada del Señor Jesucristo. Cuando después de su victoria en la cruz, Él regresó al cielo triunfante, como un hombre que está, con un nombre que está sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, que regresará. Algo interesante es que en el Salmo 24 vemos cuando el rey David llevó el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. El arca de Dios había estado hasta ese tiempo en el tabernáculo de Moisés, pero la trasladaron a Jerusalén, específicamente al monte de Sión, al tabernáculo de David, al nuevo lugar para la adoración, al monte santo del Señor. Y esto fue lo que David escribió cuando hicieron ese traslado. Salmo 24, del 1 al 7. Dice allí: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Jehová, el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. ¿Qué estaba pasando aquí? El arca de la presencia de Dios es símbolo del Rey de Gloria, es símbolo del Señor Jesucristo. Y ellos estaban entrando a la ciudad de Dios, subiendo para poner el arca en el Monte Santo. Ahora, esto es profético de Cristo, subiendo de regreso al cielo como Rey de Gloria. Y cuando Cristo llegó a las puertas del cielo, probablemente fue parecido a esta procesión que fue con David en esa época cuando llevaron el arca a Jerusalén, porque iba allí una compañía de sacerdotes que decía, abrid las puertas de Jerusalén para que entre el Rey de Gloria. Y tal vez había un coro de levitas que gritaban, ¿y quién es el Rey de Gloria? Y luego otro grupo proclamaba triunfante, es el Señor fuerte y valiente, poderoso en batalla, alzad las puertas, porque el Rey de Gloria viene a su pueblo, viene a su trono. Y esto es un símbolo de la bienvenida que tuvo Jesús cuando él mismo regresó al cielo, después de haberse humillado hasta la muerte en la cruz, para que Dios pudiera exaltarlo a lo alto. Y cuando regresó al cielo, iba con una multitud de redimidos. En Efesios 4 dice que él llevó con él a todos los cautivos que estaban en las partes más bajas de la tierra, que estaban esperando la resurrección de Cristo para que abriera las puertas del cielo. Y cuando llegó al cielo, imaginémonos, ahí estaban los ángeles y decían, abran las puertas del cielo bien abiertas, porque viene el Rey, el Todopoderoso, victorioso, Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el Rey Jesús, quien triunfó en la cruz de la muerte, sobre la muerte y sobre el infierno. Alzad las puertas del cielo. O algo así. Porque este salmo es profético del regreso de Cristo al cielo. Cristo mismo tuvo una amplia y generosa entrada en el cielo. Leímos en 2 de Pedro 1:11 que los que han seguido al Señor Jesús van a tener una amplia y generosa entrada al cielo. El cielo va a ser una fiesta cuando algunos cristianos lleguen de vuelta a casa. Pero hay otros cristianos que van a entrar así como que escurriéndose. Ay, 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 logré entrar. Gracias a Dios que logré entrar. Les cierran las puertas atrás. Algunos van a tener una entrada muy amplia y otros van a tener una entrada muy angosta, muy pequeña, sin ninguna celebración. Lo que esta hermana vio, regresando al pastor de Mosto, en la visión fue la celebración de cuando el hermano de Mosto llegó al cielo. Ella vio que un ángel lo escoltó y los primeros que lo recibieron fueron los cientos de personas a quienes él había influido bien para bien durante sus 50 años de ministerio. Cuando murió había muchas personas esperándolo en el cielo para darle la bienvenida. Todos los que habían muerto antes que él, quizás, seres queridos o miembros de la iglesia. Después había un ángel sosteniendo una corona de oro lisa. Y una persona se le acercó, lo abrazó y le dijo, Reverendo de Mosto, estoy feliz de que esté aquí en el cielo. Estoy eternamente agradecido por su ministerio. Yo me convertí con su predicación. Él había sido pastor y evangelista. Y mientras esta persona le expresaba su agradecimiento, agarró una piedra preciosa y se la dio al ángel. Y el ángel tomó la piedra, que era un símbolo para honrar y recompensar al reverendo de Mosto, y la puso en la corona de oro, y se quedó prendida como parte de la corona. Luego llegó otra persona y le dijo, Reverendo de Mosto, usted no sabe lo que hizo por mí. Yo estaba tan desanimado un día en la iglesia pensando que me iba a alejar y que nunca iba a volver. Pero usted me abrazó y oró por mí y me amó. Y por ese amor que usted me demostró, es que yo hoy estoy aquí en el cielo. Estoy eternamente agradecido con usted. Y le entregó una piedra preciosa al ángel que la puso en la corona. Y los cientos de personas que llegaron a darle la bienvenida al reverendo de Mosto, todos tenían una historia, una palabra amable, cómo los llevó a Cristo, cómo había sido un pastor fiel y los había ayudado. Otro llegó y le dijo, mire, usted no me conoció en la tierra, pero sabe, usted sostuvo a un misionero que estuvo en mi país
Y yo soy salvo por ese misionero y estoy eternamente agradecido con usted por su ministerio. Y le dio al ángel otra piedra preciosa para que la pusieran en su corona. Cientos de personas llegaron y le dieron la bienvenida al cielo y le agradecieron. Y cada uno le dio una piedra preciosa al ángel. Y cuando todos terminaron, la corona que el ángel tenía en sus manos estaba llena de cientos de piedras preciosas enormes y hermosas. Entonces el ángel puso la corona en la cabeza del reverendo de Mosto y lo honró como un gran siervo de Dios. Luego él, lleno de gratitud por todas estas almas a quienes él había ayudado de una u otra manera, viendo el gozo de la familia del Dios reunida y en el cielo, le dijo al ángel, por favor, podría ver a Jesús, por favor, solo quiero ver a Jesús. Y en cuanto expresó su deseo, después de que todas estas personas le habían dado la bienvenida al cielo, vino el Señor Jesús y el reverendo de Mosto se quitó la corona, se arrodilló y la puso delante del Señor. Y le dijo, tú eres digno de recibir toda gloria y alabanza y honra. Tú fuiste quien hizo todas estas grandes cosas a través de mí. Y adoró al Señor. Y el reverendo de Mosto tuvo una amplia entrada al cielo. Y va a ser honrado como pastor, como evangelista, como un hombre que sirvió a Dios con fidelidad en el ministerio, que fue de más de 50 años. Hizo un buen trabajo para Dios y tiene una hermosa corona. Hermanos, Dios va a recompensar a sus hijos. Los va a recompensar con coronas y los va a recompensar con muchas cosas, porque Dios es un Dios fiel. Y esta ilustración que les estoy poniendo ahorita, es otra de las que yo le pedí a la Ale que me hiciera, porque cuando yo leí el Salmo y leí esta historia, empecé a buscar alguna ilustración que pudiera poner para representar esto que significa la amplia entrada del Señor al cielo. Y la Ale hizo este dibujo y me gusta mucho porque cuando yo busqué en Google alguna imagen, nada que ver, pero la Ale hizo este dibujo que para mí representa muy bien esa amplia entrada al cielo del Señor Jesús, que es lo mismo que Él tiene preparado para nosotros. Hermanos, vamos a dejar la clase aquí. Nos queda poco tiempo para seguir. Mañana vamos a continuar hablando de tronos y de vestimentas y de otras cosas, pero lo vamos a dejar aquí por el momento. Pero antes de terminar, quisiera que oremos, ¿sí? Señor, te damos gracias, porque ciertamente tú eres un Dios tan grande, tan abundante, tan perfecto, Señor. Tú no das poquitos, tú das a manos llenas, como tú mismo lo dijiste, una medida abundante, apretada, remecida. Ese eres tú. Eres un Dios que fructifica, que rebalsa de todo. Y Señor, como buen Padre que eres, tú quieres darnos todo eso. Y Señor, no es que estemos codiciosos, porque no se trata de esto, sino se trata de que tú estás haciendo todo esto para tus hijos. Y Señor, esto lo recibimos para simplemente devolvértelo a ti. Señor, pon en nosotros esa visión, pon en nosotros ese anhelo por alcanzar eso que tú quieres que alcancemos. Señor, que haya celo en nuestro corazón, que seamos como el pastor de Mosto, como tantos siervos de Dios que te han servido fielmente hasta el final. Y tú recompensas y tú galardonas, porque eres ese Dios abundante y quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque en tu palabra podemos ver todas estas cosas que nos van a sostener y nos van a mantener enfocados. Gracias, Señor. Amén. También les quería decir que si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pueden escribirla en el chat de aquí de Zoom o pueden escribirla en el chat de Facebook para poderla responder después. Así que hermanos, que descansen, que pasen buena noche
Primero Dios, nos vemos nuevamente mañana. Que el Señor los bendiga, hermanos.